a la casa del Señor. Póngase usted en pie y vamos a buscar el libro de Números, capítulo 6. Por ahí hay una Biblia. Comparta con el que no ha traído. Y el tema de ahora es bien bonito, es bien interesante, ya usted lo va a ver. Y se llama Consagrados al Señor. ¿Cómo se llama el tema? Consagrados al Señor. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Números, capítulo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Número 6. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos con voz audible. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. El versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender, de crecer en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender un poco más de tu palabra. Sé tú hablando en nuestros corazones con ese deseo, Señor, de hacer la diferencia, de creerte a ti, de buscar tu rostro cada día. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están acá, que tú conoces lo que hay en su corazón, los deseos que hay, Señor. Te pido, Padre, que tú les sanes. Si hay alguna enfermedad, te pedimos por mis hermanos que se han quedado en casa, que están enfermos, Padre, que puedas tú sanar y dar ese bálsamo a su vida. Por favor, Señor, por aquellas personas que están en desánimo, que han venido angustiadas, que han venido, Señor, con aflicción, te pedimos que tú puedas dar esa paz a su vida y a su corazón. Señor, quédate con nosotros y te pedimos que quites cualquier obstáculo que nos impida, Señor, no solamente oír la palabra, sino tu voz, que nos impida, Padre Celestial, el poder practicarla. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted tomar asiento. ¿Cómo se llama el tema de ahora? Vamos a ver. Consagrados al Señor. Aquí hay una palabra que dice nazareos. ¿Lo vio acá? Dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto. ¿Qué es un voto? ¿Qué es un voto? Vamos a ver qué es un voto. Una promesa que usted está haciendo. Entonces dice: haciendo voto nazareo. En los tiempos bíblicos Dios había establecido ciertas leyes y dentro de estas leyes había una que es la del voto nazareo. Pero habían dos clases de nazareos. Una era los que se ofrecían voluntariamente. Usted venía y decía: yo voy a hacer el voto nazareo.
Y hacer un voto nazareo era estar consagrado para el Señor. Por lo tanto, usted decía, yo prometo apartarme o dedicarme para el Señor. Y lo hacía voluntario, de una manera voluntaria. La otra clase de nazareos era aquella que Dios los nombraba. Y los nombraba para toda su vida. Entre ellos estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces ellos estaban consagrados, estaban apartados de por vida para el Señor. Sansón, tenemos un ejemplo. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón? ¿Me? Él tenía un voto nazareo, pero Dios lo había escogido ya. El israelita se consagraba al Señor y asumía estas promesas y hacía este voto, y dentro de este voto había unas exigencias. Lo acabamos de leer, ¿verdad? La primera, ¿qué era? No podía tomar vino. No podía, aquí dice el versículo, no podía tomar vino, no debía comer ningún producto de la vid. Segunda abstención era que no podía cortarse el pelo, no podía. Entonces, tercera era que no podía tocar ningún cadáver. ¿Lo acabamos de leer? ¿Sí o no? Lo vamos a repetir, es rápidamente. Versículo 2, en el versículo 3 dice, se abstendrá de tomar se abstendrá de vino y de sidra. Ahí. El versículo 4 dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde granillo hasta el ollejo, que dice, no comerá. El quinto dice, en el versículo 5 dice, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. ¿A qué se refiere? Le dije que hay dos clases de nazareo. Ellos decían, bueno, yo me voy a apartar para el Señor y voy a dedicarle cierto tiempo. El tiempo lo ponían ellos porque era de una manera voluntaria. Pero en el versículo 6 dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Pero ¿y qué pasaba si iba pasando y caía alguien por accidente y se moría? ¿Qué creen ustedes? Se contaminaba porque había hecho un voto y pasaba contaminado 7 días, y ahí ustedes lo pueden leer en el versículo 13 o 14, por ahí está. Pasaba contaminado 7 días. Entonces después, al siguiente día, lo que hacía la persona que iba y se cortaba el cabello, se pasaba una navaja, se purificaba, le llevaba al sacerdote ofrenda por el pecado, porque era pecado, y el sacerdote las ofrecía a Dios. Como ya se había purificado, reiniciaba el voto nazareo por el tiempo que él decía, y eso es lo que estamos viendo acá ahorita. Pero mire qué interesante, porque él iba y decía, yo ofrezco esto a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿podemos hoy dedicar o consagrar algo al Señor? ¿Sí o no? Sí. Amén. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Podemos apartarnos para el Señor o solo aquellas personas podían apartarse? Pero yo lo escucho jugando. Podemos.
Podemos. Amén. A ver, yo voy a preguntar diferente. ¿Cuánto hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal? Amén. Amén. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Dice en Romanos, justificados pues, ¿por qué? Por la fe ahora. Usted ha sido apartado para el Señor. ¿Quién lo decidió? Apartarlo para el Señor. Uno, Jesús en la cruz, mi hermano. Y dos, usted. Porque usted tomó la decisión. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué debemos entonces consagrar o dedicar al Señor? Vayamos a Colosenses. La vida ahora. Creo que sí hay un tema. Hay un... Colosenses. ¿Podemos apartarnos al Señor? Sí, mi hermano, podemos. Colosenses 3, 5. ¿Qué debemos de dedicar al Señor? ¿Qué es lo que usted le puede ofrecer al Señor? ¿Qué quiere Dios de sus hijos, mis hermanos? A veces, hermanos, se nos olvida que como hijos de Dios, nosotros tenemos responsabilidades. Miren versículo 3, 5. Hay un tema ahí que dice, la vida antigua, ¿y qué más dice? Y la vida nueva. Entonces, en Colosenses 3, 5 nos dice, si lo tenemos todos, hacer, léalo por favor con voz fuerte, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza la lista, mi hermano: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es ¿qué? ¿Qué es qué? Idolatría. Pablo nos está hablando acá. Hacer morir. Porque nosotros practicábamos todo esto antes de conocer a Cristo. Pero dice acá, la vida antigua y la vida nueva. ¿De dónde Dios nos sacó? Porque muchas veces decimos, pero es que yo no puedo cambiar. Pero es que yo soy así, que me acepten tal como soy. Así no ha aceptado Dios. Amén. 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 Pero Dios nos sacó de allá. Y si nos ha dado una vida nueva, es para que ya no insistamos en vivir en lo mismo. ¿Amén o no amén? Amén. Usted viene, esposa, y le dice al esposo, mira, yo te perdono. El esposo le dice, me equivoqué, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Y usted le cree, y yo le creo, pero espera que sea su esposo igual que antes o diferente. Pregunta. Que eso es lo que espera Dios de usted y de mí, ¿no? Que seamos diferentes. Dejemos esas prácticas atrás. Yo quiero que vaya a Romanos 8:12. Romanos 8:12. Ahí cerca. Vamos a ver varios versículos. Y luego vamos a regresar a un versículo en Números 6:8. 8:12. Así que, lo tenemos, ¿verdad? Hermanos. No dice amigos, ¿verdad? Hermanos. Deudores somos, y no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Va, ahí dice.
En Números 6, 8, dice que todo el tiempo del voto del Nazareo será santo. Si Dios a usted lo sacó de allá, del lodo, me sacó a mí del lodo, entonces, ¿me sacó a qué? A una vida santa. Y santa es apartada. Entonces el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, sino para que no vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Vivimos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Si vivimos, mi hermano, creyendo que porque somos buenos, eso es conforme a la carne. La salvación no se alcanza conforme a la carne. Si somos o estamos pensando de esa manera, mi hermano, estamos bien equivocados. Bien equivocados. Si vivimos creyendo que pues yo puedo hacer y deshacer, dice que un versículo que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ven o no ven? Amén. La palabra lo dice, mi hermano. Debemos ser buenos, sí, porque es un fruto del Espíritu. La bondad, la mansedumbre, la templanza son frutos del Espíritu. Ahora, nosotros decimos, ¿por qué Pablo estaba diciendo, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne? Porque en esos tiempos ya se había levantado corrientes gnósticas. Y ellos dicen que este cuerpo es materia y es malo. Entonces, este cuerpo puede pecar, hacer y deshacer, porque es malo. Y Pablo dice, no, usted no se debe a la carne. Usted y yo nos debemos al Espíritu de Dios. Segunda característica del ser consagrados al Señor, mi hermano, es que se debe de renunciar a las malas costumbres. Le dije que Dios nos sacó de allá. Veamos Colosenses 3:9. ¿Qué es lo que dice Pablo? Y mire, el próximo jueves le invito a la iglesia, como ya está, desde el día martes comienza la semana de Hombre de Valor. El próximo jueves predicará el hermano Víctor Cubilla. Así que si usted quiere acompañarnos, quiere escuchar palabra de Dios, véngase, traiga un invitado. Por la semana del papá, ven, no es papá, pero es hijo, si es que a él. Colosenses 3:9. ¿Qué dice Colosenses 3:9? No mintáis. Qué duro es eso. No mintáis, dice Pablo, los unos a los otros, pero esa mala costumbre quizás todavía la tenemos. Entonces, estamos agradando a la carne, mi hermano. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? ¿De qué, mi hermano? Va. Cierto día me contaron esta anécdota y me acabo de acordar de ella. Una persona llega y le dice, llega ante el tribunal y le dice, mira señor, usted pecó, usted robó. Ay señor juez, le dijo. Y era una persona cristiana. Créame, le dijo que no fui yo, le dijo. ¿No robó usted? Le dijo esa gatita. No, es que no fui yo. ¿Y quién fue? Pues le dijo el señor juez. Y le dijo, pues el que se robó esa vaca fue el viejo hombre. Le dijo. Entonces vino el juez y le dijo, pues
se me vienen otros para adentro. Esto es muy bonito, ¿es cierto? Decimos, no, pues que como yo así soy, hay que esta carne, créame que débil, pero no hacemos nada, mi hermano, por hacer la diferencia. Y Pablo nos está diciendo, no mintáis, usted puede hacer la diferencia, yo puedo cambiar. ¿Por qué puedo cambiar? Porque tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Y cuando llegue esa influencia y le diga, es que vos podés hacer esto, sí, mira, nadie te va a ver, tu mamá no está. Y uno dice, de verdad que no está, y vemos para todos lados, pero mi hermano lindo, está Dios con usted. Y no podemos engañarlo, porque Dios nos conoce. Y cuando uno dice, Señor, yo no puedo, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros digamos, Señor, me equivoqué. Y más adelante lo vamos a ver. Pero la palabra dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Mire, hermano, aún como cristianos seguimos insistiendo en hacer aquellas cosas que me están contaminando. Seguimos arrastrando no una maleta, sino muchas maletas. Una de la inseguridad. Somos cristianos y estamos tan inseguros. No, mi hermano. Dice la palabra, habiéndose despojado del viejo hombre, el hombre sin carácter debe de quedar atrás, porque Dios lo ha hecho nuevo en usted. Pero seguimos insistiendo en dudar de la provisión de Dios. Es que mire, hermana, yo no veo la mía, tranquila, camine con el Señor y usted va a ver la suya. Ya no arrastre esa maleta de inseguridad, ya no arrastre esa maleta de errores. Es que en la maleta y le metemos. ¿Cuántas han salido de viaje? A con usted ve que vaya, pero salieron de viaje. Y en la maletilla usted le mete la colcha, le mete un par de zapatos, le mete esto y está apretando la mochila para ver si le cabe un par de jeans. Así muchas veces pasa en nuestra vida. Cargamos maleta de errores y decimos, no puedo cambiar. Cargamos errores pasados cuando Dios los ha tomado todos en la cruz de Cristo. Cargamos una maleta de frustración. Es que yo no alcancé a hacer esto, es que yo soy así. No, mi hermano. Si usted está pasando por momentos difíciles, créale al Señor, porque Dios tiene el control de todo. El humano le puede decir, tú no puedes, tú no vales o tú no tienes. Pero Dios dice, tú eres mi hijo y eres mi propiedad. Muchas veces cargamos con una gran maleta de orgullo. ¿A qué nos lleva eso? ¿Quién es el perjudicado? Nosotros, mis hermanos. Y la palabra dice, habiendo despojados del viejo hombre, insistimos en caminar los dos juntos. El versículo nos está diciendo que Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura, mi hermano. Él nos ha hecho, ¿sí o no? Y Él tiene un plan perfecto, pero perfecto para nuestra vida. Él nos ha dado ese gozo. Y el gozo, a pesar de que estemos enfermos, a pesar de que estemos sufriendo, a pesar que somos imperfectos, nos ha dado el privilegio de ser salvos. ¿Amén? Entonces tenemos ese gozo en nuestro corazón y ese gozo, aunque estemos en dificultades, usted tiene que transmitirlo a los demás, mi hermano. La consagración consiste, mi hermano, en creerle al Señor. Y si usted le ha creído al Señor, si la luz es Cristo en su vida, usted tiene que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz de nuestra vida. Amén.
Dice un versículo que Jesús es la sal de la tierra. Y si Cristo está en su corazón, ¿qué debemos de ser nosotros? Ser esa sal para aquel que está necesitado, mi hermano. Muchas veces decimos, mire hermana, es que yo no puedo, usted sí puede. Me dio mucho gusto hablar en esta semana con una hermana por teléfono. Y me dijo, mire hermana, esto y esto y esto, y yo aconsejé, y yo no sé qué hice, pero cómo lo hice, pero Dios, y me dijo todo lo que le había dicho a la persona, y me dio tanto gusto. Porque nosotros nos ponemos límites, y nosotros decimos no podemos, cuando Dios le ha dado gracia a usted. Hermana, no tenga temor si le dicen, hermano, venga a orar, ay, ¿qué voy a decir? Usted camina, sí, dígalo, va. ¿Ya? Mire, hermana, ¿puede orar por mí? Ore. Mire, hermana, ¿puede leer ese versículo? Léalo. No tenga temor, no tenga temor, porque Cristo está en usted, y así como Cristo es la luz, usted debe de ser luz para los demás. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros? ¿O quiénes somos nosotros? Váyase a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas, Efesios. Antes de Efesios está Gálatas. Capítulo 5. Es que hermana, yo no puedo. Ay. 5, versículo 24. ¿Lo tenemos? Pero los que son de Cristo, léalo por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de la hermana Carmen, dice así, los que son de la hermana Leti, los que son de la hermana Sandra, los que son de la hermana Rosita, ¿verdad que no dice así? Los que son de Cristo. Ahora, han crucificado la carne. ¿Qué pide su carne? ¿Qué pide? ¿Qué hace su carne? ¿A quién está escuchando su carne? ¿Y qué le pide el Espíritu? Es que mire, hermana, ay, espérate, cuesta. Dice Pablo en otro versículo que es necesario que yo venga. Y le dije una lista de maletas: inseguridad, ¿qué más le dije? Vamos a ver. Orgullo, ¿qué más? ¿Cómo? Inseguridad, ajá. ¿Qué más le dije, mis hermanos? Solo le quedó eso, ¿verdad? Entonces es necesario que le bajemos al orgullo, hermano, para que crezca Cristo. Es necesario que bajemos la inseguridad para que crezca Cristo. Es necesario que digamos, bueno, estoy frustrada, pero sé que mi Redentor vive y Él va a tener cuidado de mí. Entonces cuando usted va bajando, Cristo va subiendo en su corazón y es el nuevo hombre en su vida. Ahora, ¿qué es entonces consagrarse? Apartarse para el Señor. Es dedicar su vida, sus deseos, sus sueños, sus proyectos al Señor. Tercera característica del ser consagrado es que debemos de renunciar a uno mismo. ¿Tercera cuál es? Renunciar a uno mismo. Y miren que es bien difícil. Es que esto es lo que yo quiero. ¿Qué quiere Dios? Váyase a Lucas, capítulo 9. Señor, yo quiero una casa. La hermana estaba diciendo, ¿quiénes quieren carro? Todos levantamos la mano. La hermana estaba un día, ¿qué día fue? No estaba el hermano Vittorio, ¿no? Todos, no estaba aquí.
se perviertan. 9, 23, 24. Nosotros muchas veces detenemos bastante tiempo pidiéndole, Señor, dame sanidad, Señor, dame trabajo, Señor, restaura mi familia, Señor. ¿Es malo? No es malo. Pero muchas veces no renunciamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros no renunciamos a lo que Dios quiere de nosotros, es como usted, como papá, le dice, si tú no sacas buenas notas, yo no te voy a dar esto. Si tú no me obedeces, yo no te voy a dar esto. Lucas 29, 23 y 24 dice, y volviéndose a los discípulos, estoy leyendo el 10, hermano, ustedes no me dicen. Bueno, pero les decía a ellos también. 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, vaya. Tercera característica de ser consagrado y dedicar la vida a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué dice? Y síganme. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta venir a la iglesia? Porque el cuerpo dice, va a llover y me voy a mojar. El cuerpo, la carne que pides. No, es que el Señor sabe que tengo un montón de lavar. Así tengo, mire. Y precisamente en esta hora y media tiene que lavar. ¿Ah? Es pretexto, mi hermano. Así somos. Así somos. Mire, allá viene la gripe y ya la tenemos y por eso no venimos. Yo no les estoy regañando. Aquí la Biblia me está regañando a mí. Dice, y decía a todos, si alguno quiere de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué le pide su cuerpo? Le dije. Muchas veces no venir, por esto y lo otro. Tengo que hacer cena. ¿Ve? Déjela hecha, hermano. Déjela hecha. ¿Qué le pides? Va. No puede por eso, está bien. Pero cuando va a leer la Biblia, ¿qué le pide su cuerpo? Dormir, dice la hermana. Estoy leyendo, a mí me ha pasado, con la Biblia de lado. Estoy leyendo, digo yo. ¿Qué le pide el cuerpo? No estudiar. La carne siempre le va a pedir lo contrario a lo que le pide el Espíritu. Siempre es una lucha constante. Pero la palabra dice, si usted quiere algo de Dios, niéguese a lo que usted desea y déjelo todo en las manos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Y dice el versículo 24, mire, porque todo el que quiera salvar su vida, es que si no saco esta ropa se me va a ensuciar. Aquí dice, y todo aquel que quiera salvar su vida, es que si no trabajo, no como. ¿Y quién le da las fuerzas para trabajar, mi hermano? Porque si no tiene fuerza, usted no puede ir. Una buena enfermedad, ahí no se puede mover. Y uno dice, Señor, yo quiero que me sanes para poder ir a la iglesia, decimos. Así decimos, ¿o no? Señor, dame un trabajo para ofrendarte. ¿Ves? Pero no aparecemos en la iglesia cuando tenemos el trabajo. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Muchas veces, mi hermano, buscamos infructuosamente cosas que no nos edifican. ¿Por qué no vemos la nuestra? Es porque nosotros no tenemos, no queremos negarnos a nosotros mismos. Un día de estos estaba hablando con otra hermana y le digo yo sé que está pasando momentos bien difíciles, pero sabe una cosa, para Dios no hay nada imposible. El problema de nosotros, aún como cristianos, es como somos inseguros, no le creemos al Señor. Caminamos por lo que vemos y
y no por la fe que debemos de tener en Él. Y muchas veces con ese accionar hacemos las cosas más difíciles, ¿sabes? Quizás, hermano, no tenemos grande el problema, pero nosotros nos sentimos que ya partimos de este mundo. ¿Ves? Así nos pasa, hermano. Nos antecederemos a los hechos. Espere lo que el médico le diga. ¿Ves? Espere, porque usted no está confiando en lo que le va a decir Él, sino en lo que va a hacer nuestro Dios Todopoderoso en su vida. Amén. Gloria a Dios por ello. Quizá usted esté angustiada porque no encuentra trabajo. Usted vaya, toque y toque puertas que se le va a abrir una. ¿Cuál? La que Dios ha dispuesto para su vida, mi hermano. Pero ¿qué tiene que hacer? Niéguese a usted mismo y siga a Cristo y usted va a ver la diferencia. Pero sobre todo el ser consagrados al Señor, mi hermano, es que en todo momento Cristo debe de ser el centro de su vida, el centro de su trabajo, el centro de su familia, mi hermano. Váyase a Efesios capítulo 3, versículo 13. El ser consagrado significa que Dios estará ahí, mi hermano, que Dios está ahí. Y que si somos propiedad de Él, así como usted puede decir, yo tengo, mi televisión es mi propiedad, usted decide cómo cuidarla, cómo guardarla. Si somos nosotros propiedad de Cristo, Él cuidará y tendrá cuidado, y nos ayudará y nos guiará. Efesios capítulo 3, versículo 17. Y dice, para que habite, ¿no lo hemos encontrado? Para que habite, yo quiero escuchar a todos. Para que habite, 3:17 de Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en qué? En amor. Pero vamos a leer 18, está bien interesante. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, en todo momento usted tiene que comprender, tiene que entender. La palabra aquí dice, para conocer todo el conocimiento de Dios, que Cristo siempre debe de ser el centro en su vida, en todo momento. Usted tiene que tomar una decisión, Dios primero. Siempre, hermano. No se olvide de Él. No se olvide. Y dice al final del versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermano, para que habite Cristo en vuestros corazones. Y muchas veces nosotros solo lo tenemos, lo hemos hospedado y nada más. Y Dios quiere habitar. Y habitar es bien diferente. Usted no conoce a las personas, las puede conocer de lejos, no sabe las costumbres hasta que vive con ella, ¿sí o no? Sí, usted lo ve bien limpito, aseado, oloroso, pero usted no sabe cómo vive, ¿ya? Hasta que ya está viviendo y él dice, oh, si supiera, ¿quién no dirá Dios de nosotros, mi hermano? Pero Dios quiere habitar ahí, porque Él quiere ser nuestra vida. Debemos de estar arraigados, dice el Señor, pensando que Él todo lo puede, hermano. Váyase a Primera de Pedro, allá al final. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. (3:15). Y dice así, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Preparado. Hermano, ¿está preparándose? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
A veces nosotros decimos, ay, es que la fulana, es que el fulano, es que no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar? Hermano, ¿qué está viendo ella en usted? ¿Qué está viendo en mí? Para ser como ella. Así nos expresamos, hermano. Y la palabra nos manda a que despojémonos de aquello que nos sigue contaminando, hermano. Y que debemos purificarnos, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, para presentar, dice, defensa. La mejor defensa del Evangelio que usted y yo podemos presentar es nuestro testimonio. Esa es la mejor defensa. Usted no puede decir, ay, que vos y nos agarramos a pleitos, discusiones. Aquí dice con mansedumbre. ¿Verdad que lo dice aquí? Irreverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quinta, la consagración debe de ser constante. Váyase rapidito a Hechos, capítulo 3, versículo 5. Hermano, no pierda el enfoque. Dios ha hecho de usted algo grande, hermano. Pero vea lo que estos discípulos hicieron y qué es lo que le pidieron a esta persona. Hechos 3, 5. Si se lo tiene, me lo lee, que ya casi el tiempo. 3, 5. El 4 dice, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué dijo? Míranos. Entonces, el versículo 5, entonces él estuvo atento. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que estemos, ¿qué? Atentos. No podemos decir yo no sabía. ¿Ya? Porque la palabra nos manda, nos enseña, nos guía, nos dirige. Entonces, hermana, ¿a qué podemos llegar? A que si somos débiles en ciertas áreas, pidámosle a Dios valentía, mi amor. Que si nos hemos equivocado, podamos decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes que necesito ser limpio. Señor, tú sabes que me he equivocado, pero yo quiero ser una persona diferente. El versículo 5 dijo, le dijeron, míranos. Hermano, no pierda el enfoque. Usted ha venido atribulado, no pierde el enfoque. Se lo dije a alguien, Dios no ha perdido ninguno. ¿Eh? Dios no ha perdido ninguno. Y solo en Él, mi hermano, está la respuesta que usted anda buscando, que yo ando buscando. Aunque usted no entienda muchas veces por qué debe de hacer esto, pero es que ¿por qué? Porque se lo está mandando Cristo, hermano. Porque Dios quiere que consagremos total nuestra vida. Esta área se la puedo dar, esta no. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, no. Aunque usted diga, pero es que yo no sé por qué me han puesto ahí, Dios lo ha puesto ahí. Solo déjese guiar. Dios quiere que usted y yo seamos esa luz, le dije, en medio de la oscuridad. Apartarse para Dios es una tremenda oportunidad, ¿sabe? Que Dios utiliza. Y solo entonces, usted va a poder comprender que Dios tiene grandes cosas para su vida. Hemos sido apartados ya, mi hermano, así como Dios apartaba, le dije, a los nazareos. Definitivamente, Dios lo ha apartado a usted. Desde el momento que lo sacó de allá, no vuelve atrás. Se ha equivocado, nos hemos equivocado, hemos pecado, pero tenemos un abogado y es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Amado Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por esa hermosa oportunidad que nos das de aprender, de crecer en ti.
Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más que tú nos has apartado, Señor, uno de la muerte segunda. Tú nos apartaste del infierno. Gracias porque nos diste una nueva esperanza. Señor, hoy quiero consagrar, dedicar, Señor, lo que yo soy a ti. Señor, tú sabes, me conoces, Señor. Te pido que me ayudes. Muchas veces he dudado de tu poder, he dudado de tu amor, he dudado de tu provisión. Si usted está en este lugar y aún no conoce de Cristo, Él quiere hacerlo y darle ese regalo precioso y es la salvación y vida eterna. Si usted ha estado escuchando en internet, Dios quiere salvarlo. Dios quiere darle esa oportunidad que usted tanto ha estado buscando. Es en la paz de Cristo. Si usted decide aceptarle como su único y suficiente Salvador, repita esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma ahora. Bienvenido al reino de Dios.